Bien, bien, con normalidad, intentando recuperar a gente, con algunos percances típicos de una semana intensa y poco más. Bueno, está Samba y Jorge que no van a llegar, no han entrenado con normalidad todavía con el grupo y pendientes de la vuelta de Dorian y nada más, eso es lo que te puedo decir. Sí, estaban pendientes de actos ahí en su país, institucionales y demás, y a partir de ahí volar a España, a Madrid y regresar. Estamos pendientes de su regreso, esperemos que llegue para el domingo y eso es lo que sabemos de Dorian. Bueno, nunca se sabe, esto es un juego siempre de contrastes y hay veces que la misma medicina no vale para la misma situación, entonces pues los entrenadores intentamos analizar un poquito las sensaciones que nos deja el equipo durante la semana y hay veces que lejos de rebajar hay que apretar un poquito porque las situaciones en las que llegamos al partido son diferentes y puede llevar a equivocarnos. Entonces yo estoy seguro que el Marino va a plantear un partido durísimo. Ya la segunda parte de la primera vuelta aquí nos hizo sufrir, que teníamos un resultado cómodo y con un penalti al principio de la segunda parte el partido cambió y su campo es peculiar, es difícil, es un derbi, ellos están necesitados y va a ser muy complicado, muy complicado. Bueno, los chicos de fuera en sus respectivos lugares de origen han jugado partidos similares a estos y lo que tienen es que llegar con el hambre y con las ganas de empaparse de lo nuestro, de sentirse uno más de esta familia, de involucrarse al 100%, de sentir lo que significa jugar en este club y a partir de ahí pues es todo un poco más fácil. Inculcar eso sobre todo, que aquí somos gente con un espíritu de lucha, de sacrificio, de superación y eso es lo que se tienen que meter en la vena y tener claro para partidos como el del domingo. El Marino es un equipo con jugadores importantes, quizá no tiene muchísimo fondo de armario, pero tiene gente muy importante que ha estado jugando a muchísimo nivel y todavía tiene muchos tiros que pegar y por eso son muy peligrosos, porque son gente que puede solucionar partidos con muy poquito, son gente que compite en todos los aspectos, en el ofensivo, en el defensivo y independientemente de lo que nos pueda decir engañoso su clasificación, va a ser un rival dificilísimo, muy duro, porque tiene jugadores de nivel, eso principalmente te puede poner en dificultades y sobre todo porque yo creo que ellos van a afrontar el partido bueno, como una verdadera final, ¿no? Ellos necesitan sumar de 3 en 3, necesitan hacerse fuertes en casa, conocen muy bien su campo y es una baza que juega a su favor, entonces nosotros tenemos que adaptarnos, ser conscientes de las dificultades y ir con los 5 sentidos al 100% y sobre todo ser nosotros mismos a nuestro mejor nivel, si no va a ser difícil. Sí, seguramente que sí, porque ellos tienen que jugar sus bazas, tienen que, como te decía antes, sumar puntos, tienen que sumarlos sobre todo en casa y después hacerse fuertes todo lo que puedan fuera, si quieren salir de esa situación. Pero la realidad es que si ganan 2 partidos seguidos están en disposición de pelearlo y lo van a hacer. El año pasado estuvieron en una situación muy comprometida y fueron capaces de salir de ella. Incluso libraron la última fase de la temporada para pelear por la permanencia y era dificilísimo, casi impensable. Entonces no tengo ninguna duda de que lo van a seguir intentando, lo van a seguir peleando. Y bueno, ojalá que lo puedan conseguir ellos y todos los equipos asturianos, que al final todos podamos el año que viene por lo menos disfrutar de lo que tenemos, pero sí que es verdad que nosotros vamos a ir a intentar ganar, por supuesto. Bueno, pues al ser un derbi me imagino que la gente responderá, que tendrá ganas de empujar, de apoyar a su equipo y también espero que nuestros aficionados vayan, nos apoyan, es un paseo hasta el banco y seguro que con su aliento va a ser un poco más fácil, que nos sintamos arropados va a ser bonito también y estoy seguro de que vamos a tener también nosotros apoyo por parte de nuestra gente y los chavales lo van a agradecer y van a hacer todo lo posible para darles una alegría, claro.